Buenas tardes, profesor. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestros y maestras. Bienvenidos a este espacio interactivo. Felicitarles por la puntualidad. Eso se llama cultura profesional. Hoy día les tengo aspectos puntuales, algunas precisiones referidas a los enfoques, los procesos pedagógicos, procesos auxiliares, procesos didácticos, pero sobre todo los insumos para poder desarrollar procesos didácticos, porque muchas veces yo la puedo saber de memoria los procesos didácticos. El problema está cómo yo lo llevo a la práctica. Y para eso juega mucho lo que es los niveles de comprensión, porque todo aprendizaje ingresa a través de la lectura. Llámese en el nivel inicial lectura de imágenes, de señas, textuales, símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de ciencias, todo pasa por el método científico. Dicho esto, como preámbulo, estimados maestros, reitero mi saludo. Espero que participen, pregunten. No hagamos esto un espacio más de monólogo, sino que pregunten. Este es el momento, ¿no? Recuerden que la tarea o función docente es bastante amplia, como podría decirse, dimensional. Cumplimos nuestra función, pero tratando de hilvanar muchas dimensiones, ¿no es cierto? Dado que trabajamos con cerebros humanos. Bien, vamos a empezar por los enfoques. Hay que tener claro que no confundamos un paradigma, un enfoque, sino que se complementan de alguna u otra manera. El paradigma, por ejemplo, podemos decirle que es un conjunto de principios filosóficos, psicológicos, axiológicos, que van de alguna u otra manera a formar algo. Pero para que este paradigma se lleve a la práctica o se concretice, necesita de sus enfoques. Y a propósito, ¿qué entienden ustedes por enfoque? Participemos, maestros y maestras. Me encanta cuando los maestros participamos porque permite ampliar o precisar más situaciones. ¿Qué es un enfoque para ustedes? Vamos, colegas, ¿qué es un enfoque? ¿No me copian? Quiero saberes previos, como lo llamamos. Recuerden que estamos frente a una jornada, no estamos frente a un taller, ni estamos frente a una sesión de aprendizaje, ¿no? Pero hay que hilvanar los saberes previos, por cierto. Ustedes saben que una jornada es cuando un experto o alguien que más o menos tiene conocimiento o capacidad técnica de algunos preceptos o concepciones pedagógicas se dirige a un auditorio. Lógicamente el auditorio es diferente, ¿no? En este caso estoy tratando con profesionales, auxiliares, docentes, de diferentes especialidades, pero que hacemos lo mismo, práctica pedagógica. Entonces nosotros siempre decimos los enfoques, pero ¿qué es un enfoque? Los más conocidos decimos los enfoques transversales, pero ¿qué es un enfoque? Es como cuando alguien dice, bueno, pues trabajamos por competencias, pero ¿qué es una competencia? Y ahí nosotros un poquito que no la tenemos clara la situación. Es muy importante delimitar las acepciones o precisiones semántica o tal vez de una manera aplicativa. ¿Qué significa la terminología pedagógica? Cuando yo entienda esas esencias de la terminología, no me va a causar tal vez confusión. Y eso me va a servir sistematizar mi desempeño, o sea, de forma ordenada.
Es un enfoque, reitero la pregunta, algo dígame ¿qué entienden por enfoque? No me vayan a contestar, enfoque es enfocar. Es su punto de vista que realiza un análisis correcto, muy bien. Muy bien. Noé, él dice es un punto de vista. Y tiene mucha razón. Ya tengo una idea. En el chat hay varios. Hay más respuestas. Realiza, maestro, puede ser es el análisis que se realiza una investigación. Bien, correcto. Entonces, les agradezco a los maestros que están participando porque esto nos ayuda o partimos de mi punto de partida. Miren, colegas, un enfoque es lo que dijo el maestro. Voy a partir de la idea que él me dijo. Es un punto de vista, me dijo, ¿no? Entonces, cuando yo digo enfoque, me estoy refiriendo, colegas, a un modelo. ¿No es cierto? Un modelo. Es decir, una forma de interpretar, una forma de ver, decía el punto de vista. Pero ese modelo tiene una intencionalidad. Y de ahí que nosotros decimos, pues cada paradigma necesita de sus enfoques para poder concretarse, ¿cierto? Bien, dicho esto, colegas, voy a compartir la pantalla y quiero lanzar 3 preguntas más. ¿Cuál es el enfoque pedagógico que nosotros o con que trabajamos? ¿Cuál es el enfoque pedagógico? Que siempre le echamos, que estamos haciendo ahora, pues, ¿no? ¿Qué enfoque? Los enfoques transversales, maestro. Muy bien, esos son los enfoques transversales. ¿Y el enfoque pedagógico? Por ejemplo, si estuviéramos ahorita en un proceso de monitoreo, y entonces estamos observando por decir, a la maestra Carmen, y entonces yo le pregunto, maestra, ¿y qué enfoque pedagógico está llevando usted a la práctica en estos momentos? ¿Cuál sería la respuesta que me tendría que dar la maestra? Vamos, anímense a contestar. Dice, por competencias. Bien, Carmen. ¿Y cuál es el enfoque curricular? Me han contestado que el enfoque pedagógico es por competencias. ¿Y el enfoque curricular? Enfoque por competencias también, o sea, lo mismo. Muy bien, Rocío. Y el enfoque de área, o también se llama interdisciplinar, o enfoque de las disciplinas, del conocimiento. Dicho esto, colegas, les agradezco a los que están participando, y qué bueno. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver qué les tengo hoy día preparado. ¿Dónde está? ¿Se desapareció? Acá está. Hay un participante que ha habilitado los subtítulos ocultos. Me gustaría que lo cierre porque eso es peligroso y a veces pueden agregarse intrusos. No voy a decir quién ha habilitado los subtítulos ocultos. ¿Ya? Me gustaría que lo cierre. Yo de acá lo voy a cerrar de todas maneras porque eso da pie a intrusos. Muy bien. Ya está. Listo, colegas. Vamos a ver. No sé si se está viendo ahí, por favor. ¿Se observa la diapositiva? Sí, profesor. Sí, Ya profesor. está. Sí, se Miren, observa. colegas. Estos son las situaciones que la debemos tener claro. Si a mí me dicen cuál es el enfoque que nosotros en la actualidad estamos llevando a la práctica pedagógica, es el enfoque socioconstructivista. Porque el enfoque pedagógico es el que
prácticamente guarda relación estrecha con el paradigma. Y nosotros estamos frente al el paradigma anterior era el conductismo. El paradigma actual es el socioconstructivismo. Antes del socioconstructivismo había un paradigma solo constructivista, pero ahora, basado en la teoría de Vygotsky y otros pensadores pedagógicos, se amplió. Brunner también es socioconstructivista. Entonces, no se olviden, el enfoque pedagógico es el socioconstructivista. Y bueno, pues este enfoque, ¿qué es lo que considera? Miren, ahí lo pueden estar viendo ustedes. ¿Qué considera este enfoque? Vamos, podemos utilizar, a ver, vamos a ensayar, colegas, el skimming y el scanning, ¿ya? A ver, voy a habilitar mi lapicerito. Y ya está. El estudiante como un actor. Muy bien. A ver, miren, voy a aplicar el skimming. Vamos a usar el amarillito mismo. La maestra dijo, actor. Actor en un contexto. Muy bien. ¿Qué palabras debo ir subrayando o resaltando? Estudiante, actor, contexto específico. Que mira, Texto que se específico. integra en un contexto social específico, es decir, su contexto. Entonces digo, contexto social específico. No lo está pintando, profesor, el Skinner no es. ¿Están entendiendo lo que estamos aplicando, no? Claro. ¿Cómo se llama? El skimming. Skinner. Skimming. De modo que pueda construir su propio conocimiento. Mira, él construir su propio conocimiento. Y no solamente de manera cognitiva lo que hacía el conductismo. El conductismo solamente era, lo veía al estudiante como una enciclopedia, su cerebro como digamos, un espacio para almacenar o memorizar conocimientos. El socioconstructivismo no. Si bien es cierto, por eso yo digo, el conductismo no ha desaparecido. Si bien es cierto, él asimila conocimientos, pero esos conocimientos lo conecta con su mundo práctico, con su vida. Al conectarlo o relacionarlo, está poniendo en práctica el conocimiento complejo. Entonces, eso le permite a él, ¿qué cosa? Analizar. Le permite comprobar, le permite deducir, le permite hacer hipótesis, le permite tener posturas, le permite interpretar, le permite tener la opinión, tener una tesis, argumentar. Mira qué rico es el paradigma. Entonces, acá dice su propio conocimiento, no solo de manera cognitiva, sino mediante la interacción social. Qué buena palabra ahí. Por eso yo siempre digo, bienvenidos a este espacio interactivo. ¿Por qué? Porque yo les doy mi punto de vista, mi postura, y ustedes, gracias a esa capacidad de análisis o abstracción o interpretación o reflexión, participan. Y ahí se demuestra la capacidad técnica de cada participante. Quien no participa puede tener estados emocionales de inhibición, se llama inhibición prospectiva, dicen los psicólogos. El otro día conversaba con unos maestros y me decía, antiguamente, nosotros los maestros que éramos contratados, no teníamos prospección progresiva, dicen los psicólogos, no yo. Pero ahora la mayoría de maestros contratados sufren de una falencia o, llamémoslos así, debilidad, inhibición prospectiva. ¿Y qué significa inhibición? No participar, inhibirse, estar calladitos. Sí, señor, si así dice, así será. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no tienen una prospección. La prospección es interactuar, intercambiar aprendizajes, intercambiar ideas, experiencias, saberes. Y eso es lo que hace rico el socioconstructivismo. ¿Quedó claro, colegas, el enfoque pedagógico? Ahí lo estoy haciendo de colores. Sí, Organización de los enfoques. Enfoque pedagógico es el socioconstructivista. Y si le dicen el enfoque curricular, ¿cuál es? Ahí por competencias. Por competencias. Ahí está.
Por eso que nosotros nuestra planificación curricular lo hacemos en función a las competencias. Colegas, participen. Yo esta semana estoy acabando hoy día con una semana muy rica. He estado por diferentes escenarios compartiendo con, sobre todo, colegios religiosos, impartiendo estas ideas de cómo uno debe planificar, cómo debe tener claro la idea. Al margen, si tienes un líder pedagógico que no te exige. Cuando digo líder pedagógico, aquí me refiero a los directores. Los directores. A quienes conducen. Si él no me exige, pues yo no puedo estar sumiso o avanzar en función a ese parámetro de exigencia. Si no, tengo que ser trascendente, ir más allá, marcar la diferencia. Y no a partir de un egocentrismo o yoísmo, yo siempre les digo, sino a partir de una humildad y reflexión pedagógica. Cuanto más aprendemos, nos volvemos más ignorantes, en el buen sentido de la palabra, porque ignoramos más cosas. Muy bien. ¿Y qué es el enfoque por competencias? ¿Qué dice? Vamos a seguir entonces con el esquema. Se centra en la formación integral, entonces hablo integralidad, para que aprenda a resolver, mira lo que dice, para que aprenda a resolver situaciones de la vida futura. Entonces necesitamos a un estudiante solucionador de situaciones. Y cuando yo digo situaciones se refiere a los diversos problemas de diferentes dimensiones o ámbitos que se le pueda presentar. Y entonces que él no sea un simple dependiente, sino que él aprenda a resolver esas situaciones. ¿Qué más dice? Las decisiones se toman en colegialidad. Ah, palabra clave. Las decisiones son de manera colegiada. Maestros, ¿qué significa colegiado? Si no acabo mis diapositivas, no me interesa. Lo que me interesa es que quede claro las ideas. ¿Qué significa colegiado? Trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Muy bien, ya la tienen claro. Bien, maestra, ya veo muy bien, Liliana. Es decir, trabajar en equipo. ¿Ven, colegas? Cuando se participa así, entonces, repito, no lo hagas por la formalidad, sino darle por el fondo. Alguien, ¿qué es eso, profe? Es que la formalidad dice, voy a escribirme en este curso para tener mi certificadito, pues, y para ahí más o menos ir incrementando supuestamente mi meritocracia. Pero la idea sería que vaya yuxtapuesto o en todo caso relacionado con lo que vas aprendiendo. ¿Qué más dice acá? Las decisiones se toman en colegialidad y la responsabilidad de la formación está distribuida de manera equitativa. La formación está distribuida de manera equitativa entre los actores. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los actores? Primero, ¿quiénes están? Los directivos, los administrativos, los docentes, los estudiantes y los padres de familia y los aliados estratégicos. Entonces, todos coadyuvan al gran propósito que el estudiante aprenda. ¿Ve? Dice, es una construcción social, lógico, pues. Si estoy hablando de actores, entonces estoy hablando de un grupo social, de un contexto, donde se evidencia que la persona ha aprendido de forma significativa. Por eso llamamos los famosos aprendizajes significativos. Esto se expresa en el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades. Mira lo que dice. Antes en el conductismo solo nos quedábamos acá. Ahora va más allá. Habilidades. ¿Quiénes son esos? Habilidades y actitudes se llaman las capacidades. Los conocimientos, la competencia o los estándares están ahí. Habilidades y actitudes. Lo vimos la sesión anterior cuando yo hice instrumentos operativos. Y ahí hablé bastante. Dije las capacidades, cómo estaban representadas a través de 3. Conocimientos, habilidades y actitudes. Acá están, mira, los 3. Se dan cuenta cómo es una sinergia, una cadena. Es falso aquel que diga, bueno, voy a esta clasecita, esta me ha gustado, esta no. Significa que hay un poquito de ignorancia pedagógica, con todo respeto. No me estoy refiriendo en específico a nadie. Entonces, esto significa de que yo la tengo que tener la secuencialidad y progresividad de los conocimientos pedagógicos, porque así como yo los asimilo,
entonces lo voy a hacer una réplica o efecto multiplicador a mis estudiantes. No es nada nuevo quien diga, ¿por qué este maestro es innovador? Porque ya tiene una cultura de la innovación y porque le encuentra sentido a los conocimientos. ¿Qué más dice? Fácilmente transferibles a diferentes situaciones de la vida y al desempeño profesional. Habla de desempeño. Bien, colegas, hasta ahí ya hice el enfoque curricular. Y luego me falta por acá los enfoques interdisciplinar. ¿A qué se referirá eso, colegas, cuando dice enfoque interdisciplinar? Solamente pueden leer y me contestan. Características de cada área curricular. Ya, muy bien. Cada área tiene su enfoque. Ahorita lo vamos a ver. Cada área tiene su enfoque. Entonces ya tenemos enfoque pedagógico, enfoque curricular, enfoque de área y los famosos enfoques transversales. ¿Qué cosas son los enfoques transversales? Son los que nos orientan, son nuestros lentes, son lo que nos dicen que eso en todas las áreas se deben aplicar o se deben utilizar o se deben conectar o se deben, en otras palabras, poner operativos. Acá tenemos, pues, por acá más abajito en la segunda diapositiva lo vamos a ver. Ahí está. Esto ya ustedes lo saben hasta el cansancio, cuáles son los enfoques transversales. Estos enfoques transversales son aquellos que van a formar un tipo de persona. Van como una especie de que nos van llevando, nos van conduciendo, como decía la semana pasada, ¿no? El caso de estrategia, método y técnica. Esto sería como una especie que nos orienta, ¿no? Para que no se comience a, en otras palabras, perjudicar a los estudiantes, ni tampoco que ellos perjudiquen. Entonces tenemos los derechos, tenemos la diversidad, la inclusividad, el medio ambiente, la igualdad de género, el enfoque de orientación al bien común, la búsqueda de la excelencia, el enfoque intercultural. Eso yo lo estoy pasando nada más porque todos los maestros lo saben. Entonces, cuando digo la organización de los enfoques, queda claro, ¿no? Que se hace una especie de jerarquía. Inclusive detrás del enfoque pedagógico, como sustento filosófico, está el paradigma. Paradigma socioconstructivismo, enfoque socioconstructivista, pedagógico, enfoque curricular por competencias, enfoque de área. Para que se concretice todos estos enfoques se debe necesitar de una transversalidad que orienta para que todos ellos fluyan. Esos son los enfoques transversales. ¿Qué más tenemos? Hasta ahí, colegas, ¿quedó claro los enfoques? ¿La tienen claro ahora los Profesor, enfoques? sí. Entonces, cuando algún día, colegas, cuando algún día les vayan a monitorear, tengan cuidado lo que les preguntan. ¿Qué pasa? Estás haciendo tu clase y por ahí el monitor te hace una preguntita. Maestra, ¿y qué enfoque pedagógico está usted haciendo? Ya tú le contestas. Socioconstructivista y la Socioconstructividad. Y te dice, ¿y qué enfoque curricular está aplicando? competencias. Por competencias. ¿Y qué enfoque? Supongamos que si te encuentra en matemática, ¿qué enfoque se lo contestas? La competencia. No. Resolución de problemas. Resolución de problemas. Ese es tu enfoque. Y si te encuentra en comunicación, ¿qué le contestas? Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Escribe diversos tipos de textos. A eso serían las, digamos así. En comunicación. El enfoque es el enfoque comunicativo. Comunicativo. ¿Estamos? Entonces, no Sí. la tienen que perder de norte. Bien, colegas, ahora vámonos a los procesos de aprendizaje. Todo ser humano necesita, para construir su aprendizaje, de estos tres tipos de procesos: los pedagógicos, los auxiliares y los didácticos. Muchas veces nosotros nos confundimos. Los procesos pedagógicos están referidos a todas las disciplinas. Todas las disciplinas. Por acá vamos a hacer, a ver esto, a ver. Vamos a hacerlo con
con este color azul. Ya, entonces le decía, los procesos pedagógicos están referidos a todas las áreas, pues están mayormente referidos a la, ¿cómo se llama? A la estrategia de aplicación de cómo generar el proceso del aprendizaje. Y esto los encuentran, ¿dónde lo van a encontrar estos procesos pedagógicos? Lo vamos a encontrar en el famoso, a ver, en el CNB. ¿Qué significa el CNB, colegas? Currículo nacional. ¿Qué significa? Currículo Nacional de Educación Currículos de Básica. educación básica. ¿Ya? ¿Y cuál es su norma? Lo vimos la vez pasada, la resolución ministerial 649 del año 2016. En diciembre salió. Entonces, ahí tú lo vas a encontrar los procesos pedagógicos. ¿Cuántos procesos pedagógicos? ¿Son un total de cuántos? ¿Cuáles son? Colegas, ¿cuáles son los procesos pedagógicos? O el número nomás, díganme. Son seis. Muy bien, Katy Marlene, correcto. Y acá te estoy viendo. Recuerden que yo uso una tablet, yo puedo visualizar, ¿no? Yo sé que no prenden su cámara porque, no sé, pues tienen vergüenza, o tal vez su casa no lo han limpiado. No, son mis hipótesis, son mis conjeturas. Solamente tengo a Juana Jacobo, que está con su cámara. Es muy importante prender las cámaras porque interactuamos, vemos el estado socioemocional. Entonces acá son seis procesos pedagógicos. Estos tienen una lógica, es una lógica, valga la redundancia, basada en cómo procesar aprendizajes significativos. Mira lo que dije, cómo procesar aprendizajes significativos. Y ahora nosotros vamos a conceptualizarla o delimitarla. Dice, son la secuencia de actividades pedagógicas que desarrolla. Vamos a aplicar el skimming por acá. A ver, ustedes me dicen qué debo resaltar acá, a ver. Las secuencias. Las Secuencia de actividades. Muy bien. Que desarrolla el docente de manera intencional. O sea, hay una intención pedagógica. Y cuando Finalidad. ¿qué significa intencional? Que tiene una lógica, que no lo hace porque se le ocurre, sino que uno es el sustento del otro y son recurrentes. ¿Qué significa recurrencia? No necesariamente yo tengo que tener el orden que me da el Currículo Nacional de Educación Básica, no. Yo puedo apelar a estos procesos de manera cíclica, tal vez. En un momento los utilizo, vuelvo a reutilizarlos, etc. ¿Qué más dice? Con la finalidad de ¿qué? Lograr aprendizajes Significativos. Y a propósito, colegas, ¿qué es un aprendizaje significativo? Ubicar. ¿Por qué se le dice significativo? ¿Saben por qué se dice aprendizaje significativo? Porque se procesa en función a los saberes previos. Y como se procesa en función a los saberes previos, permite asimilar experiencias que son trascendentes. ¿Y qué significa trascendentes? Que impactan en el cerebro humano y entonces lo encuentra utilidad en su mundo real. Por eso se dice que para nosotros generar aprendizaje significativo, según Jean Piaget decía, hay dos procesos fundamentales, hasta tres decía él. Los saberes previos, la asimilación, la acomodación y el andamiaje, decía con lo que decía Brunner y Vygotsky. Entonces decía, cuando se procesen aprendizajes desde esa perspectiva, van a ser trascendentes, es decir, duraderos. Pero si yo proceso un aprendizaje solo en base a mi memoria o memotécnica, tal vez dure poco, porque tal vez lo que hacíamos antes, el muchacho se amanecía, decía, oye, ¿por qué no duermes? Es que mañana tengo examen.
La siguiente semana lo preguntabas y no sabía ni qué había leído. Entonces se apelaba a la memotécnica. ¿Esos aprendizajes eran duraderos? No eran duraderos. Conclusión, no eran significativos. Simplemente era un paporrismo. Listo. Entonces ya tenemos los procesos pedagógicos. ¿Qué más dicen los procesos auxiliares? Cuando decimos auxiliares son aquellos que nosotros apelamos o recurrimos, o los que nos socorren, nos ayudan a concretizar ¿qué cosa? Estos aprendizajes pedagógicos. Entonces, cuando yo uso estos auxiliares para lograr esto de acá, eso lo uso. ¿Qué más dice acá? Voy a seguir acá resaltando. Son aquellos procesos que complementan y articulan, dice, ¿ve? Pero un ratito, no le había activado acá. Ahora sí, complementan y articulan los procesos pedagógicos. Por eso que he hecho esta flechita. ¿Qué más dice? Con los procesos didácticos. Ah, entonces con este de acá también. Ahí está. Entonces, como yo le decía, con una especie de auxilios o de ayudas para que yo pueda lograr esta situación de los pedagógicos y los didácticos en mi sesión de aprendizaje o actividad de aprendizaje, tengo que necesitar de estos procesos auxiliares. ¿Qué más dice acá? Y permiten consolidar. Ah, consolidar otra vez el aprendizaje significativo. Y por ende el logro de una competencia. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más dice? Procesos didácticos. Mira, a ver, ¿qué palabra le llama la atención a ustedes ahí en procesos didácticos? Actividades conjuntas. Bien, actividades conjuntas e interactivas. Tremendo, bien potente esta conceptualización. Del docente, mira, y estudiantes, para la consolidación del conocimiento. Y desarrollo de competencia. Y el desarrollo de las competencias. Listo. Es decir, son los desempeños exitosos que se desarrollan en la práctica pedagógica. Desempeño yo lo resaltaría exitoso. Colegas, hasta ahí ya tienen ustedes claro que hay los procesos, no la tienes que confundir. ¿Qué te pasa si te dicen, tú conoces cuántos tipos de procesos del aprendizaje hay? Sí, pedagógicos, auxiliares y didácticos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ahora vamos ya a los procesos pedagógicos. Lo que hemos visto acá en esta diapositiva, voy a empezar con los procesos pedagógicos. Ya lo pueden visualizar. ¿Cuántos son? 6. 6. Ahí están, miren. A ver, ¿quién me dice por qué están de colores unos y otros? ¿Con quién lo relacionan? Colegas, hoy día quiero hacer gracias a Dios que tenemos un número limitado y se puede hacer excelente la práctica. Porque yo ahorita me puedo poner a leer mi diapositiva como bla, 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 y acaba las 2 horas. Chao, colega, nos vemos. ¿De qué sirvió? Lo que queremos que así en forma pausada vayan ustedes para que ya no tengan que después leer la diapositiva, sino decir, hoy día asimilé esta cosa. ¿Por qué creen que se me ha ocurrido colocar 3 colores? ¿Con quién lo relacionan? Para que tengan relación Los momentos. el pasado. No se inhiban, ya he dicho, no quiero que se inhiban, por favor. ¿Qué dicen? ¿Por qué está así? Con los momentos de una clase. ¿Quién dijo? A ver, me gustaría... Con los momentos de una clase. Ya. Son recurrentes de ida y vuelta también. Katy Marlene me contestó por los momentos de una clase. ¿O quién fue? ¿O Juanita? Mercedes. Sí, Juana. Juanita, ya, muy bien. Efectivamente, colegas. Todas mis diapositivas tienen una intencionalidad. Se borró. Por ejemplo, ¿por qué está distribuido así? ¿Por qué mira cómo se va articulando? ¿Y por qué acá está del color así, digamos, este es un colorcito un poco medio... Una sesión. Este es verde y este es naranja. ¿Por qué? Porque está relacionado con los momentos de una sesión o actividad de aprendizaje.
Quiere decir que el momento del inicio es el más trascendental, el que con eso tienes que tú impactar. Y ahí tenemos pues la primera rúbrica del aprendizaje. Mira lo que haces, a ver, llegando a tu clase, ¿qué haces? Presentas tu Situación situación significativa. significativa o tu problematización, como quieras. Y no solamente dirás, pues, pero, o sea, en matemática le presentan su situación problemática, en comunicación le presentan su situación comunicativa, en ciencia y tecnología le presentan sus materiales, su plan de indagación, su posible proyecto, su posible experiencia que quieren hacer. En personal social, ¿qué le presentan? Su dilema, puede ser un dilema moral, puede ser un dilema simplemente, de tal manera que el muchacho comienza ahí a pensar. Entonces, por ahí inicio. Cuando te digan, ¿cómo inicia mi clase? Con la situación significativa. Algunos dicen con la motivación. Bueno, pues ya esto articúlalo con la motivación. Pero no lo comparto que sea... Me dicen si es que se está viendo. Estoy escribiendo. ¿Están viendo lo que escribo? Sí, ¿Qué motivación. dice? ¿Qué dice? Motivación. Motivación, Ya, dice. muy bien. Sí se está viendo lo que escribo. Porque estoy utilizando acá el aparato y hay veces puede hacer que no la puedan visualizar. Bien. Entonces, pero no se olviden que la motivación es cíclica. Y ahora se han dado cuenta por qué mis diapositivas en los procesos están, mira, cíclico. ¿Qué se entiende la palabra cíclico? Que mira, confluye. Acá no hay que este es primero, así como hacíamos los mapas de Joseph Novak, que había una jerarquía. Primero este de acá, segundo este de acá, tercero este de acá. No, aquí hay una recurrencia, porque ese es el proceso realmente. Pero sí hay una lógica. Presento mi situación significativa. ¿De ahí qué hago? La exploración de Exploro los los saberes. saberes previos. ¿En función a quién exploro? ¿De dónde? ¿Qué preguntas hago? Acá hago unas sencillas interrogantes, pero No. a partir de este de acá, ¿sí o no? Ujú. Por ejemplo, yo le presento, en el caso del inicial, antiguamente las maestras de inicial llegaban, niñitos, vamos a cantar, vamos a saltar, que una cancioncita, ahora vamos a jugar, ahora eso puedes hacerlo, pero no es relevante. ¿Por qué? Porque no está en función a una metodología, o llamémoslo al método científico. Ahora las maestras de inicial llegan y le presentan una imagen y comienza, le dice, niños, buenos días. Primero hay que ver el estado emocional. No llegues y presenta tu imagen, ya pues y ahora observen. No. Niños, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué día es hoy? Al menos tú la veas cómo lo estás encontrando. Motivarlos, motivar. ¿Cómo está el material emocionalmente? A partir de allí, le lanzas tu impacto. Estoy hablando de inicial. Le presento, porque los niños aprenden a través de la lectura de imágenes. Dependiendo, pues, estoy hablando de 3 años. Grupo etario. De 4, es una progresión. Va avanzando. Entonces presenta su imagen y la maestra le dice, ¿qué observamos, niños? Los niños comienzan. Si han estado tal vez un poco tristes porque no tomaron la leche o porque les da pena a su mamá, a su papá que no llegue, etcétera, entonces ya le estás más o menos retando o estás incitando a una motivación intrínseca. ¿Qué observamos, niños? Tal cosa, señorita. Allá, ¿qué más observamos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y por qué? ¿Y por qué me contestan que han observado eso? Mira cómo la maestra comenzaba, que el muchachito, a pesar que está en un grupo etario básico, lo insinúa a que comience a pensar, a que el niño comience a analizar, a que el niño comience a tener una pequeña hipótesis, porque un niñito tal vez no va a contestar, sino va a decir, señorita, ¿por qué usted ha presentado eso de allí? ¿Por qué no ha presentado otra imagen? Ya le está haciendo conjetura el niño. Hable fuerte, no se escucha. ¿No me escuchan? A ver. Se le escucha muy alejado del micrófono. Se escucha muy bien, profesor. Se escucha muy bien. Ahí está el audio de la colega. Aquí Hay que pedir, no. por favor, por favor.
Aquí hay varias maestras, sobre todo la maestra que me dijo que no me escuchaba. Tienes que subir tu audio. Súbele un poquito de volumen a tu audio. Acá lo estoy viendo. Porque sí se está escuchando. Acá lo veo la vibración que responde. Sí me escuchan, ¿no? Está muy claro. Yo te escucho bien. Sí se escucha, ¿no? ¿Cómo está? Sí, profesor. Se escucha muy bien, profesor. Voy a cargar un poquito más mi vibración. Ya un momentito, a ver, vamos a ver acá. Carguemos un poquito más, no hay problema. La tengo en cuanto. Bueno, en 80 y así no explota mi... Ya lo cargué. Ahora, ¿me escuchan mejor? Sí, profesor. Ya, Está muy listo. bien, Entonces, gracias. miren, colegas, ¿qué tal? Mira cómo vamos viendo. ¿Ve? Yo quiero que esto la tengan así, con precisión, que no tengan dudas y que lo manejen de esa manera. Entonces, con pequeñas interrogantes, yo comienzo a ver sobre lo que he presentado para saber qué saben. Y una vez que ya tengo respuestas, yo le genero una interrogante fuerza. A eso se llama conflicto Cognitivo. cognitivo. También otros lo conocen como reto. O sea, lo desafío, pues. Y eso es bueno, lo desafío. Un ratito. Ya está. Entonces, una vez que hago esa situación, lo planteo el reto o lo desequilibrio, o en todo caso lo llamamos el conflicto cognitivo. Ya elaboré ese proceso, ahora me paso al propósito. Por favor, algunos maestros el propósito lo hacen primero. Al dirá, entonces, ¿está bien, está mal? Está bien, no hay problema. Por eso les he hablado que son recurrentes. No quiere decir que porque has hecho primero la situación, después tienes el propósito. Algunos lo colocan en el propósito primero. ¿De acuerdo? Después viene acá ingresa, un momentito, voy a dejar de compartir para activar acá, porque me dice que no me escuchaba muy bien. Un momentito, vamos a mejorar a ver el audio. Ya está. Un ratito, me voy a salir y voy a ingresar de nuevo. ¿Dónde estás? Acá afuera. Ya está, otra vez estoy ahí, estoy acá. Ahí estoy. ¿Me avisa? ¿Se visualiza? Sí se visualiza, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Sí, profesor. Hagan preguntas cuando yo hago estos procesos. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, profesor, ¿y cómo puedo hacer mi conflicto cognitivo? Simplemente lo puedes hacer a través de una interrogante fuerza. Acá puede llegar, o simplemente lo puedes retar o desafiar. Pero recuerda, el conflicto se genera en función a lo que él sabe. Por eso que hacemos saberes previos. Por ejemplo, vamos a suponer que él, voy a pasarme a primaria. Que él piense que estoy en ciencia y tecnología. Que él piense que el sol es el que gira, y no la Tierra. Va a decir, entonces, ¿por qué hay día y noche? Porque el sol gira. Y yo pregunto, ¿ese saber previo tiene consistencia o no? Sí, profesor. No, profesor. Yo estoy haciendo, por decir, el día y la noche. Y le pregunto, niños, ¿por qué habrá día y noche? Y un niño me contesta, porque el sol gira. Pregunto, ¿es correcto eso? No es correcto, pero ese es su saber. Y yo le pregunto, digo, ¿y si el sol gira, por qué en todo caso no aparece por acá la Tierra, después por acá? Porque siempre en el sistema va a aparecer así. ¿Por qué? Es decir, ahí lo voy desequilibrando. O sea, desajustarlo. Lo que él ha acomodado en su cerebro, él piensa que el sol gira,
yo le doy una situación donde le digo, ¿por qué entonces el sol no aparece por acá? ¿Y por qué entonces, como él gira, por cómo gira? Si gira ahí, se da la vuelta, entonces nunca va a llegar el sol para este lado. Así más o menos lo estoy haciendo un conflicto. Y en función, este propósito debe estar en función al criterio de evaluación. Ya le dije el otro día, cuando hice planificación curricular, dije el criterio de evaluación guarda relación con el propósito y se coloca en la rúbrica en A, es decir, el aprendizaje esperado o logrado. Ya tengo mi propósito y me voy acá. Acá está la chamba. ¿Por qué? Porque acá se desarrolla prácticamente lo que antes llamábamos la clase. Entonces acá se activan los famosos procesos didácticos. Acá está la chamba. Didáctico. Ya está. Y cada área tiene su propio proceso didáctico. Estrategia. Luego que ya hice todo este proceso, no olvidar acá también tengo que tener en cuenta la famosa transferencia. Alguien dirá, ¿pero qué es eso? Yo siempre lo escucho, ¿qué significa? Muchos piensan que la transferencia es la tarea. Bueno, pues en matemáticas, en algunas actividades podría que no se ha podido relacionar o conectar con la realidad. Por ejemplo, trigonometría, que hay algunos conocimientos, aunque todos se adecúan, podría dejarle algorítmicamente. Podría, pero en realidad en todos la transferencia, ¿en qué consiste? En la extrapolación. Tú con tus alumnos has acomodado, como eres un eficiente maestro o maestra, acomodaste nuevos conocimientos ahí en su cerebro de tus estudiantes. Acomodaste ahí. Una vez que lo acomodaste, ¿qué haces? Lo tienes que extrapolar. Entonces dice, bueno, muchachos, si estás, por ejemplo, en comunicación y estás haciendo textos narrativos, bueno, estudiantes, para la próxima ustedes me van a crear un cuento. ¿De cuántos renglones, señorita o profesor? Ustedes vean, ustedes me crean un cuento y luego me lo vamos a compartir. Ya está, esa es mi transferencia. Porque yo estaba haciendo textos narrativos. Y entonces él tiene que narrar un cuento de su realidad. Si estoy en ciencia y tecnología, yo le puedo decir, ustedes van a experimentar en casa, qué pasa cuando el agua en la tetera no se le apaga el fuego y, bueno, lo dejan ahí que pite lo que desee. ¿Qué va a pasar? Para la próxima tú estás pensando tal vez en los cambios de la materia, ¿no? La condensación, la evaporización, etcétera. Entonces, mayormente la transferencia está referida en que lo que el muchacho acomodó, ahora llevarlo, como él lo lleva a su vida real. En matemática se puede decir, tú a ver, si tiene ficha, a ver, esa ficha debe responder a tipología, si es algorítmica, por cierto, a tipos de ejercicios que tú lo has hecho con él, entonces tú le das más o menos similares para que él compare en casa, pero déjale uno de cada tipo. Le puedes dejar 4 ejercicios, pero son 4 tipos. Entonces, estás buscando que él vaya acumulando más. ¿Qué pasa con la mayoría de maestros? Lo agarramos y lo cobran todavía su fotostática y a propósito está eso, pues, eso es, tengan cuidado, porque eso no se puede hacer, es un delito. El profesor se comienza a cobrar su fotostática y le deja 20, 15 ejercicios de una sola tipología. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? Memorismo. Entonces, hay un solo procedimiento. Entonces, eso no se hace en la transferencia. Entonces, es muy importante que usted la tenga claro. ¿Qué más hacemos acá en la evaluación? Colegas, acá en la evaluación hacemos la famosa, a ver, ¿quién me dice qué se hace en la evaluación? Acá también hacemos eso, ¿ah? Lo voy a encerrar. Acá también hacemos eso. Es la famosa retroalimentación. Retroalimentación.
¿cierto? ¿Para qué? Para que esto active la meta. Cognición. ¿Y qué es la metacognición? El acto reflexivo del Conciencia. estudiante que explica lo aprendido. Cuando él es capaz de explicar lo aprendido, entonces se ha dado el proceso de la metacognición. Listo, colega. Hasta ahí ya Profesor, acabé. una inquietud. Sí. Regresando a la gestión y desarrollo, dígame, ¿la transferencia es la evidencia que nosotros vamos a obtener ahí con el estudiante? No. ¿No? Por eso hablaba de la extrapolación. O sea, la transferencia es cuando tú ya acomodaste, tú has llegado a tu evidencia, tu producto. Sí. Ahora tú le dices, dependiendo, la mayoría de profesores que trabajan con alta demanda, yo les he observado que dicen, bien, niños, para mañana me van a crear ustedes 2 ejercicios similares que les he dejado en matemáticas. Para mañana ustedes me van a experimentar en casa tal cosa, si es ciencia y tecnología. Para mañana me van a crear unas 4 oraciones donde diga el sujeto y el predicado. Mira lo que le dice crear. Y ese muchachito llega a su casa y le dice, mamá, tengo que crear. Y entonces la mamá le dice, no te preocupes, hijo, aquí hay libros. Y él comienza a investigar, comienza a leer. ¿Qué les parece? Es diferente cuando tú le dices, a ver, ahí le dejo la ficha. Y le has dado ya casi listo. Ese muchachito llega y lo hace. Pero está haciendo repetición, pero no está haciendo pensamiento sociocrítico. Lo que queremos nosotros es que aprenda a pensar, para que nosotros, porque necesitamos muchachos que desarrollen esa pericia, esos talentos llamados capacidades. Y si todo lo damos, ahí viene el problema. ¿Y en qué momento está la evidencia? La evidencia es cuando tú acabas en tu desarrollo, antes de la transferencia está tu producto. Claro. Ahí está tu evidencia de aprendizaje. Ya. ¿Ya? Y otra pregunta acá, profesor, regresando al propósito, disculpe. Dígame, ¿el propósito tiene alguna estructura para redactarlo con un verbo en infinitivo, un verbo conjugado en primera persona? ¿No? Muy buena, muy buena. Es mi inquietud siempre. No sé si se acordarán. A ver, creo que lo tengo acá. ¿Me permiten un momentito? Sí. La sesión anterior. Miren cómo todo guarda coherencia. Creo es. A ver, acá lo van a observar. Palabra. Cuando está esta laptop, esta tablet pesa y poco que se... Acá llegamos. Acá hay uno. Mira un propósito. Debate. Pero antes de eso había otro. Por acá. Explica. Explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función. Mira, la acción lo puedes decir en función así a él, o también lo puede, si es que tú les quieres que ese día vas a trabajar de forma individual, pero si quieres que a trabajar en grupo, ¿qué vas a decir? Debate. Debate. Tienes que darle forma. Claro. Según el conocimiento que se desarrolla. Pero lo que me dijo la maestra, qué importante es la pregunta. Primero va la acción. Y eso siempre va a ir con... Tengan cuidado que ahí tienen que colocar acciones que estén en alta o en baja demanda. En alta. Alta demanda. Alta, claro. Ya. Tal vez ya no alcance el tiempo para que, porque es otro tema, que ustedes sepan qué verbos son de alta demanda y qué verbos son de baja demanda. Cuando lleguen a monitorear, te diga, y desde que uno llega, lo mira, esta maestra está actualizada, mira su trabajo, todos apuntan a alta demanda. Y cuando llegamos, esta maestra está de manera ortodoxa, está en baja demanda, seguramente ya está pensando cesar, porque hay veces hacemos ese estereotipo, y eso es falso. Yo he visto maestras así, vulgarmente así, viejitas, pero muy bien actualizadas. Y es falso que todas las antigüitas, ya porque ya se van, no. Y he visto también a maestras y maestros jóvenes, y yo no sé dónde se habrán formado, que trabajan con baja demanda. Entonces,
ese es otro tema. La alta, inclusive algunos psicopedagogos dicen que hay baja demanda, demanda media y alta demanda. ¿De acuerdo? Pero si yo entro a ese tema, me voy a sesgar. Si hay la oportunidad otro día, tratamos. ¿Qué les parece? Ahorita yo lo que Profesor, quise decirles... la última pregunta en el propósito, profesor, y muchas gracias. En mi competencia de escribe, yo soy de comunicación. Ahí puedo considerar incluso el medio tecnológico o la técnica, ¿no? Que voy a, por ejemplo, así voy. Presentan un podcast. Y en el podcast ya estoy trabajando la parte tecnológica, ¿no? Ahí Claro. va. Ya, pero cuando usted le dice presentan vodka, ahí no va a haber acción del estudiante. No. Con acciones para el cuidado del medio ambiente en tu comunidad. No, está muy bien, pero lo que usted tiene que cuidar que haya desempeño del estudiante, que involucre que él qué va a hacer. ¿Ha visto usted acá? Explica el estudiante. No, creo que no me deje entender. La acción va a ir, la acción ahí, sino que yo digo, ahí puedo insertar a través de qué. Sí. Ajá, se me entendió ya, ¿no? Sí, ahora profesor, sí. gracias. Por ejemplo, explica cómo los órganos Claro, eso sí, del la cuerpo acción. humano se relacionan para cumplir su función. Utilizando, le puedo colocar tal vez una maqueta o en el laboratorio. Eso sí se puede. Gracias. No hay ningún inconveniente para ello. Voy a salirme, gracias maestra por recordar el propósito, y otra vez voy a ingresar a donde estábamos. Ya. Se observa, ¿no? Me avisa porque cuando salgo de una pantalla a otra, tal vez puede haber error. ¿Se está observando? Se ve. Sí. Listo. ¿Se entendió los garabatos que he hecho? Si les molesta, me avisa. Sí, está. Está todo. Ahí está todo. Ahora pasamos a los procesos auxiliares. Estos procesos auxiliares, por ejemplo, miren, mira, profesor, entonces la motivación no es un proceso pedagógico. La mayoría de psicopedagogos no lo consideran un proceso pedagógico, lo consideran un proceso auxiliar, porque está de principio a fin. Y mira, los procesos auxiliares, ¿quiénes son? La atención. Esto guarda relación con la primera rúbrica. Primera rúbrica. Acá está. Es decir, cuando un maestro llega y irradia una novedad o impacta, prácticamente ya lo involucro. Es decir, ha logrado la máxima concentración y enfoque del esfuerzo mental. Esa es la primera rúbrica. Porque muchos dicen, profesor, ¿y en qué momento se dan esas rúbricas que yo no entiendo y tanta cosa? La motivación implica despertar el interés. Recuerda que acá habla, mira, lo voy a resaltar. Acá habla, dice, intrínsecos y extrínsecos. Pregunto, ¿qué entienden ustedes por intrínseco? Interior. Por ejemplo, ahí voy a aclarar, colegas. ¿Ustedes se acordarán de Gardner? Él es el autor de las famosas inteligencias múltiples. Y él decía, hay dos inteligencias que nosotros siempre la apelamos en los procesos del aprendizaje, que es la intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal es subjetiva al yo, a la persona, y mayormente se activa cuando se le desafía o se le reta de manera alcanzable. Ejemplo, y siempre digo el ejemplo, a ver. Me decía una vez un papá, mi hijo saca 0,5, en el otro 0,4. Usted me dice que la tengo que motivar intrínsecamente. ¿Cómo lo motivo? Si acá saca cada vez peor. Ah, ya. Pero usted, ¿qué le dice cuando lleva el 0,5? Que se tiene que preocupar más. Y que cómo es posible que desapruebe. Yo estoy haciendo tanto esfuerzo y está todavía, me hace gasto y no corresponde. ¿Qué más le dice? Que si no va a seguir desaprobando, pues entonces, ¿qué sentido tiene seguir estudiando? Entonces usted no lo está motivando, lo está desmotivando.
En cambio, si usted le dice, ¿cuánto te ha sacado vamos a suponer que su hijo se llame Pedro? Llega con 0,4 llega. Bueno, eso era antes, porque ahora llega con C. Ya, antes eran las notas. Llega con C. El papá le dice, bueno, muy bien, hijo, no te preocupes. Estamos empezando todavía. Tienes C. Me gustaría que sigas porque tú puedes. Saques B. Mira, está respetando la progresión. Cuando era sumativa, al muchacho le decía, tienes 4, hijo, me gustaría que la próxima me traiga 0,6. De manera que el muchacho puede decir, mi papá estaba borracho, ¿qué pasó? Si 0,6 sigue siendo jalado. Lo que está haciendo el padre, está dándole un reto o desafío alcanzable, una progresión. Pero si el padre le va a decir, pobre, que la próxima desapruebes, le está diciendo que del 0,4 saque, pues, en ese entonces, ¿no? Porque ahora, pobre, que la próxima desapruebes, le está diciendo que de C se salte a A, pero no está respetando la progresión. Entonces, cuando a una persona le damos un reto que no es alcanzable por su capacidad, llamémoslo, o habilidad, entonces no es motivación intrínseca. Más bien le estamos desmotivando, porque él se va a frustrar. ¿Y quién hace la extrínseca? Decía Gardner, se moviliza la inteligencia interpersonal. ¿Y quién lo hace? El éter. ¿Y quién es el éter? El adulto, el par. Al día, profesor, no entiendo. Usted me habla unas palabras que no entiendo. Éter es el profesor, el papá, ese es el éter. ¿Y quién es el par? Puede ser su compañero, es decir, su entorno, pero de las mismas características, son sus pares. Entonces, ellos hacen motivación extrínseca. Y ahorita estoy haciendo motivación, las dos estoy haciendo con ustedes. Hice principio la intrínseca cuando le dije, me encanta cuando ustedes interactúan, me gusta. ¿Acaso cuando participan le digo, oye, eso no está bien? No digo nada. Siempre yo les trato con proximidad. Esa es la 4ª rúbrica. Siempre digo bien. Raras veces digo muy bien. Siempre digo bien. Y bien, pero no le digo, mira, tú estás equivocado. Y comienzo yo a darles una explicación. Entonces el maestro dice, él ha dicho esto, yo he dicho esto, estoy en lo correcto. Él analiza. Constantemente nos lleva a la reflexión usted. A la reflexión. Sí. Porque el maestro dice, él ha dicho así, caramba, yo estoy un poquito lejos, pero no se desanima. Pues es diferente, bueno, maestro, ahí creo que usted está equivocado. Eso no puedo hacer. Se llama, mira, ya agarré la 3ª rúbrica, se llama retroalimentación elemental. Cuando yo digo a un maestro, colega, ahí está equivocado, usted no es así, me van a jalar. Estoy en el nivel 2, más abajo está. Porque muchos me dicen, profesor, lo que yo quiero entender es cómo es que llevo las rúbricas a mi práctica. ¿Cómo? Y yo le digo, tal vez lo estás haciendo, sino que no te das cuenta. Y lo que hay que tener precisiones cuando estás aplicando. Entonces la motivación es un proceso auxiliar. La recuperación, ¿no? Por ejemplo, la recuperación cuando antes se llamaba la retrospección. O sea, volver a recordar. ¿Cuándo nosotros hacemos la recuperación? Cuando exploramos saberes previos. El muchacho se va a ese mundo del pasado y lo que ha vivido, a su experiencia, y responde. La transferencia, ahí una maestra me decía, mira lo que dice, consiste en saber utilizar las habilidades aprendidas en nuevas situaciones o contextos, es decir, volver a acomodarlos o adaptarlos. ¿Me captaron ahí o lo resaltamos? ¿Qué dice? Resaltamos, profesor. Mira, dice, consiste en saber utilizar las habilidades aprendidas en nuevas situaciones. Nuevas situaciones. Casi todo lo debería saber. Y alguien dirá, ¿y cómo usted nos dijo que crea? Claro, cuando yo le digo, hoy día hemos aprendido esto. Ahora ustedes van a crear esto, van a crear. Y no les digo el procedimiento, cómo creen. Muchos van a decir, ¿y cómo voy a crear? Tú eres libre, tú eres autónomo de crear. Pero mañana queremos que, a ver, ¿qué has creado?
Entonces le dejo, como se dice, esa duda. Y es más, estoy extrapolando, porque si es niñito de primaria, va a llegar, en vez de pedir comida, va a ir pensando, va a decir, mamá, me han dicho que cree esto, ¿cómo lo puedo hacer? Ya estoy promoviendo la indagación científica. ¿Ve? Ya lo estoy llevando para allá. Y no significa pues que todas las clases le van a dejar crea. Por favor, yo estoy diciendo, esa es una forma. Otra forma puede ser que tú le des, con mucho, por ejemplo, muchos dicen, profesor, la tarea puede ser una forma de transferencia, sí, pero déjale una tarea que no sea lo que tú has hecho, que tenga la secuencia o el parecido, pero que responda a su realidad de él. Por ejemplo, muchos dicen, yo he hecho mi situación muy buena, y está buena, pero ¿por qué no se han concentrado? No he logrado involucrarla. Pero si tú lo lees, tu situación está referida a otra realidad que no es de ellos. Pero si tú lo contextualizas, ellos van a decir, oye, esto es lo que vivimos, ¿no? Ya más o menos lo estás focalizando. El andamiaje, miren, muchos maestros dicen, no entiendo qué es el andamiaje. ¿Qué puedo resaltar ahí? Cuando el docente guía, cuando lo va guiando, para que obtenga esa información necesaria, ojo, por acá, estrategias. lo proporciona estrategias y lo apoya, pero no le hace en la creación de algo nuevo, mira. Ahí ese es el andamiaje. Entonces, cuando el profesor comienza ahí a crearle otras situaciones parecidas, pero al mismo tiempo lo va apoyando, eso también se llama retroalimentación descriptiva. Pero ese es el trance para llegar a la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Tú no puedes pasarte del elemental a la reflexiva. Hay un trance y entonces ese es el andamiaje. La conciencia y control pasa con el aspecto emocional, ¿no? El resultado que espera obtener, para esto se debe autorregular el aprendizaje. Lo que hace un momento les decía, si tú ves que tus chicos no saben operaciones básicas, entonces pues no le vas a poner tremendos ejercicios, eso es prácticamente un maltrato psicológico. Tienes que adaptar, por eso es muy importante los saberes previos, para que sepas cómo está la situación. Dicho los procesos auxiliares, ahora vámonos a los procesos didácticos. Pero, colegas, hasta ahí ya lo vi, lo que está normado en la 094, etcétera. Colegas, pero ahora vamos a ver cómo llegar a la didáctica. Antiguamente no conocíamos la didáctica como el arte de enseñar. Entonces, el maestro que maneja una mejor didáctica es más pertinente, más asertivo, más oportuno, y entonces es más querido por sus estudiantes porque realmente promueve o genera espacios de interaprendizaje, porque es un didacta. Y el que no maneja la didáctica simplemente hace pues un plan A. Dice que un maestro que maneja la didáctica siempre tiene recursos a los cuales lo llama plan A, plan B, plan C. Entonces, aplicó su plan A y ve que no ha llegado a los alumnos. Si vuelve a repetir, está haciendo retroalimentación. Mire que les estoy hablando de la retroalimentación. ¿Ah? Yo apliqué mi plan A. Mira, apliqué mi plan A. Uy, un ratito, vamos, estaba con resaltador y no me había dado cuenta. Entonces, ahora nos vamos acá. Miren, colegas, resulta que mi plan A, ¿he explicado mi plan A? Ya expliqué. Y resulta que no tuvo la eficacia del caso, no tuvo la eficacia. En la retroalimentación elemental, ese profe vuelve a repetir su plan A. Pero si ese plan A no ha tenido éxito, ¿cómo se le ocurre volver a repetir? Eso se hacía en el conductismo. El maestro dice, el plan A no funciona, me voy al plan B. Y ahí ya le funcionó, más o menos.
Y si todavía está frente a alumnos con bajos, ¿no? Se va a su plan C y de pronto logró. Esa es una retroalimentación. Ha llegado de una elemental a una reflexiva. A eso se refiere más o menos, colegas, los procesos auxiliares, pero resulta que para la didáctica, yo tengo que saber primero, colegas, los niveles de comprensión lectora. También se llaman niveles de aprendizaje. Colegas, acá sí espero que lo lean. Vamos a empezar. Por favor, empecemos. Esta es la famosa LIP. Mira, así. L, inferencial, Literal, criterio. literal, inferencial y crítico valorativo. ¿De acuerdo? El MED, el Ministerio de Educación, dice que hay 4. El Ministerio de Educación dice que hay un literal, un inferencial, un criterial y un creativo. Pero se está redundando, pues, porque para nosotros acá lograr este nivel tenemos que utilizar la creatividad para poder reflexionar. Realmente tenemos 3 niveles. Primero, miren lo que dice la comprensión. ¿Qué es la comprensión? Vamos a ir por acá. Vamos a ver, comprensión lectora. Leyes. Leer es mucho más que conocer las letras, significa la lectura precisa de una comprensión de la información. Es importante practicar el skimming y el scanning. ¿Qué es el skimming? Lo que yo voy rayando, subrayando. ¿Qué es el scanning? Cuando me vuelven a preguntar, es mayormente acá pues no va a haber scanning porque son textos pequeñitos. Pero cuando yo esté frente a un texto grande, va a tener párrafos. Entonces yo aplico mi skimming para todo. También lo llaman lectura panorámica, lectura global. Pero cuando yo quiero ya precisar algo, vuelvo a releerla, pero solamente donde me están preguntando. Es algo específico. Ese es el scanning. Entonces acá ya la tienen, ¿ve? Voy a resaltarlo, el skimming y el famoso scanning. Ya está. Acostumbrémonos a eso. ¿Cuántos niveles hay? Desde abajo, 3 niveles. Miren, comprensión literal. Dice, es el más sencillo. Ahí está. Ojo, recuperar información del texto. Por eso que cuando tú le dices al niño que repita lo que está ahí, es recuperar. Mayormente cuando los profesores van a dar sus exámenes, les preguntan así. Le dicen, el niño ha dicho tal cosa, y entonces se está refiriendo a qué tipo de comprensión. Si ha recuperado, es literal. ¿Qué más? Tengo que tener en cuenta acá, ordenar cronológicamente. Esto es novedoso, colegas. Esto lo he sacado pensando en los que han dado el examen para el nombramiento. ¿Cómo tú vas a saber que las preguntas están referidas para el nivel literal, cuando solamente están referidas a recuperar información o están referidas a ordenar cronológicamente? Oye, profesor, ¿qué es eso? Estás frente a un texto y dices, pues bueno, el rey en el año tanto hizo esto, luego se separó de su esposa, luego fue la guerra civil, etcétera, etcétera. Hay un orden ahí cronológico. También consideran, profesor, en esta parte de literal, según el texto, el autor del texto, ¿no? Claro, exacto. El protagonista, el antagonista dijo, entonces directo me manda a la respuesta literal, ¿no? Exactamente. Ahorita yo les estoy, en este trabajo hoy día, me puse a pensar en la mayoría de ustedes, y si hay auxiliares, qué bueno, porque pienso que no se van a quedar como auxiliares. De acuerdo a la 24029, la ley del magisterio que fue derogada ya hace varios añitos, ahí el auxiliar era considerado un maestro. Entonces, si alguien está como auxiliar, tiene que tener prospección, tiene que tener, como se dice, visión de profesional, de progresar. Y no se va a quedar como auxiliar nada más, salvo que no sea profesor. Entonces, lo ideal en el Perú debería ser que los auxiliares necesariamente deben ser profesores. Porque para que lleven la lógica pedagógica. Pero ¿qué pasa si un maestro, con todo respeto, tiene 5º año de secundaria?
Antes se confundía que el auxiliar tenía que solo pasar lista y decir, pasen muchachos, hoy su agenda. Eso ahora no es tarea de un auxiliar. Va más allá de esa tarea específica. Es decir, aquel que no esté el maestro, esté en el aula y sabe orientar, lógicamente no tan de manera experta como el docente, pero lleva la secuencia pedagógica. Entonces, fíjense, ahí tenemos esas dos partes, recuperar información, ordenar cronológicamente, como dijo la maestra. Gracias, maestra Juanita Jacobo, estás participando bastante. Me gustaría escuchar a otros. Estoy viendo, creo que 101 maestros, pero hay 2 o 3. Acostumbremos a participar. ¿Ya? Ah, Maribel también está participando, ¿correcto? Entonces quedó claro el nivel literal. Mira lo que resaltamos. Buenas Sí. tardes. Lo literal también es lo que se le conoce como copia y pega, ¿no? Ya, eso cuando tú vas a elaborar trabajos, no es el copia y pega, pero cuando estamos hablando nosotros en nivel de comprensión, o sea, cómo yo comprendo los textos. ¿Ya, colega? O sea, el nivel de comprensión se refiere a de qué manera yo puedo entender lo que leo. Entonces, cuando yo solamente repito información que está ahí explícita, o sea, que está ahí, se ve, es literal. Porque no estoy pensando, no estoy analizando, no estoy abstrayendo, no estoy infiriendo, no estoy deduciendo, no estoy explicando, no estoy concluyendo. Tantas sinónimos que hay. Solamente me voy a referir allí. Entonces es un nivel, por ejemplo, si estoy yo en las rúbricas, acá colegas les van a poner, vamos a ver de otro colorcito acá, un ratito, para que no se conjugue con esto. Vamos a ponerle azul. ¿Qué pasa si un maestro solamente trabaja en este nivel? Le van a poner cuando lo califiquen nivel 1. Y es baja demanda. Esto es baja demanda cognitiva. Y el profesor está desaprobado. Claro. Al profesor, pero para yo llegar al nivel criterial, ¿debo empezar por literal? Claro que sí. Claro que sí. Es esta lógica. Pero no te quedes en el literal. Avanza al inferencial. ¿Qué es el inferencial? ¿Me ayuda? ¿Qué tal lo que estoy aplicando el skimming? ¿Se entiende, colegas? Sí, sí, es una técnica. Gracias, profesor. Ya lo entendí. Sí, maestra, muy bien. Y pregunten todo lo que deseen, porque eso me permite ampliar. Si nadie me pregunta, hago un monólogo. Y a mí me conviene, acabo rápido y me voy, pero estoy estafándoles. Pero si tú tienes una duda, ahí es donde yo me amplío, ¿no? Comienzo a sacar mis recursos y les explico. Miren, colegas, acá en el inferencial, ¿qué dice? Implica lo implícito. Implícito significa que no se ve, que no está ahí. Infiere. Se produce una interacción entre el lector y el texto. Es decir, te compenetras en interpretarlo. Se activa, dice, el conocimiento previo. Mucho tiene que ver. Porque hay algunos estudiantes que rápidamente infieren más que otros. Por ejemplo, miren, un día me decía una maestra, estaba en presencial, me decía, quisiera tener su cerebro. Yo no le contesté nada. Todos tenemos el cerebro igual. ¿Qué pasa? Que unos leemos más que otros. Y cuanto tú más lees e infieres o interpretas, tienes más capacidad técnica. Eso se llama capacidad técnica. Y no es cierto que uno es más inteligente que el otro, es una falsedad. Todos estamos en la igualdad de condiciones. Claro que mucho tiene que ver la técnica. Por ejemplo, desde que han estado en esta academia o en esta interacción, y donde yo voy, pregono el famoso skimming y scanning. Y no son técnicas que lo han investigado ahora, es de muchos años, pero no lo practicamos. Y entonces, antes se llamaba el subrayado, el Iluminado. con Subrayado, llave. iluminado. En el peor de los casos, así no sepan la palabra técnica skimming, scanning, pero háganlo. La idea es que tenga impacto en el aprendizaje. ¿Qué más dice acá?
si el muchacho tiene más saberes previos, es más o tiene mayor posibilidad interpretativa para lograr inferir un conocimiento. Entonces, conocimiento previo. Con relación al contenido. Es decir, se deduce El significado. el significado de una palabra. Ahí está. Significado El contextual. propósito del autor. Mm, Porque el autor no te va a decir, hoy día, como yo hoy día, por ejemplo, no les he colocado el propósito. Sin embargo, una colega puede decir, el profesor hoy día lo que quiere es que tengamos claro, no confundirnos con los enfoques, tener claro los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, la evaluación formativa y la retroalimentación. Y eso articulado con la rúbrica de desempeño. Miren cómo es un engranaje. Sin embargo, la mayoría de nosotros los maestros descuartizamos o particularizamos estos aprendizajes y pensamos que la evaluación formativa es otro tema, la retroalimentación es otro tema, que el literal es otro tema. No, colegas. Por eso se llama visión holística, es decir, ver como un todo, que eso tiene componentes y que depende de todos ellos para un real funcionamiento o eficacia. Eso la debemos tener clara. Entonces, miren, el diferencial, ¿cómo te vas a dar cuando te pregunten si tú vas a dar tu examen para nombramiento en la próxima? Y te preguntan, ¿cuál será el propósito del autor? Ya sabes que estás en el inferencial. Profesor, ahí, disculpe la interrupción, ahí también entra lo que es el tema, el mensaje, las ideas principales, secundarias. Exactamente. Gracias, maestra. Mm, Usted de comunicación. sí, de comunicación. Claro, y vamos a aprender de ella. Por eso yo siempre donde voy digo, las maestras o maestros de comunicación tienen la mayor posibilidad de análisis que nosotros de las otras áreas, porque ellos manejan esas técnicas de una forma cotidiana. En cambio, en mi caso, a veces me cuesta pues de interpretar porque yo soy de matemática física, pero no es un pretexto que yo diga, pues no lo sé porque no es mi especialidad. En pedagogía no existe ese pero o ese sesgo. Tienes que buscar, que dar una explicación sí o sí, y para eso significa prepararnos, ¿ya? Muy bien, pasamos al nivel más alto, que es el criterial. ¿Qué tal? ¿Cómo la van viendo estas cosas? El I, acostúmbrense a aplicarlo cotidianamente. ¿Qué puedo resaltar acá? A ver, voy a activar mi resaltador, colegas. Dice, comprensión crítica o profunda, mira, es el nivel más alto. ¿Qué implica? La capacidad de emitir juicios críticos sobre lo que se lee, llegando a comprender el texto que va más allá de lo explícito e implícito. Imagínate, se toma una postura. Esto me gusta a mí, postura. Cuando yo digo una postura se llama tesis también. Es decir, algo que yo pienso que es así. Y para que yo defienda una tesis o lo que yo pienso así, tengo que tener razones. Y esa explicación de razones se llama argumentos. Entonces, toda tesis tiene que tener un criterio argumentativo. Es decir, que yo tengo razones para pensar así. No es que a mí se me ocurre. Si yo digo así una ocurrencia, entonces ya no sería una tesis, sería una hipótesis. Es cuando un muchacho se va a graduar, dice, oye, sustenta tu tesis. ¿Y en qué consiste sustentar la tesis? En defender lo que él ha armado, lo que ha preparado, y lo defiende. Aún pudiendo ser un tanto inconsistente, él defiende eso. Esa es la sustentación. Si él se contradice, desaprobado, pues, porque significa que no está defendiendo lo que él está pensando. ¿Quedó claro entonces ahí, colegas? Sí. ¿Alguna pregunta? Hágalo. Y si no, el silencio dice que otorga. Entonces pienso que están entendidos. Esto es nuevo para ustedes. Esto lo hice hoy día en la mañana. Dije, ¿cómo darles a los maestros para que digan, profesor, ¿y qué preguntas debo hacer para llegar al literal? ¿Qué preguntas debo hacer para hacer el inferencial? ¿Qué preguntas debo hacer para hacer el nivel crítico? Y esto, los maestros que están buscando
ascender o postular un cargo o nombrarse, familiaricen con estas preguntas. ¿Qué pasa cuando dicen, ¿qué le ocurrió a la persona tal? Y está arriba en el texto, solamente lo va a buscar. ¿Quién es él? Estos puntos suspensivos significan que a eso se refiere a un texto. ¿Quién es el autor del texto? Está arriba. ¿Quiénes son los personajes? Está arriba. ¿Cómo es? ¿Cómo es por decir, la Caperucita? Ya está. ¿Con quién se reunió Caperucita? ¿Para qué fue a visitar a su abuelita? ¿Cuándo el zorro lo atacó? Bueno, ahorita me he creado el cuento que es más conocido. ¿Cuál es el propósito? Acá no. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la razón que el zorro comió o el lobo, etcétera? ¿Cómo se llama la abuelita de Caperucita? Te das cuenta que esas preguntas están referidas a un nivel explícito. Entonces es literal. No vayas a decir que estas preguntas de acá no se pueden aplicar en los otros niveles, pero tienen ya un agregado. Es la misma pregunta, pero está con un agregado. Exactamente igual no puede ser, porque seguiría siendo nivel literal. ¿Estamos? Miren, a ver, en el inferencial, estas preguntitas, aquí he puesto creo que 10 preguntas, aquí sí hay, creo hay 12 y aquí hay 11, si no me recuerdo. Colegas, estas preguntas ustedes lo pueden utilizar para hacer su clase y para retroalimentar. ¿Quién es? ¿De acuerdo? Para retroalimentar. Miren, por ejemplo, acá tenemos en el inferencial. ¿Qué significa? Le das una palabra que está ahí. Ahí él tiene que inferir. ¿Por qué el autor hizo tal cosa? ¿Cómo podrías actuar? ¿Te das cuenta? ¿Qué otro título lo pondrías? ¿Cuál es el significado de? ¿Qué diferencias hay? Para que él compare. ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Qué crees? Mira, ese es para un nivel. Muchos, por ejemplo, dicen, profesor, a mí me han dicho que cuando me dicen que crees es criterial. Ah, cuidado. No siempre. Cuando te dicen a rajatabla, ¿qué crees? Es inferencial. Pero si te dicen, ¿crees que es, por ejemplo, crees que es justo que el estudiante engañe a sus padres? Ese muchacho va a tomar una postura. Va a decir, creo que no es justo por tales razón. Se va a cumplir esa secuencia, tesis, argumentos. Es decir, cuando él hace un análisis y toma una postura, es decir, dice lo que piensa, es criterial. ¿Ves? Acá dice, ¿qué crees? Pero acá dice, ¿crees que es? ¿Qué opinas? Mira, otra vez está, ¿cómo crees que debe ser, por ejemplo, cómo crees que debe ser el presidente del Perú para que no haga este desorden? Él tiene que tomar una postura. ¿Cómo podrías calificarlo? Por ejemplo, ahorita, ¿cómo lo calificarían a la presidenta? Tú tienes que tomar una opinión. ¿Qué hubieras hecho si, por ejemplo, no hubiera habido este presunto golpe de Estado? ¿Cómo te parece que debe ser los profesores en el aula? ¿Cómo debería ser la clase? ¿Qué crees? Mira otra vez, ¿qué crees que sucederá? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas? ¿Ve? ¿Qué más dice? ¿Qué piensas de? ¿Qué tal, colegas? Ahí tienen ustedes preguntas sugeridas. Ahí dice bien claro, sugeridas. No son las únicas, que ya tú la puedes ir utilizando. Cada que utiliza, a ver, ¿qué pasa si te llegan a monitorear, colegas? Y tú estás utilizando estas preguntas. ¿Quién te monitorea, qué va a pensar? ¿Que estás en alta o baja demanda? ¿Qué dices? Alta demanda. En alta demanda. Si estás en la tercera rúbrica y tú estás con esas preguntas, ¿qué tipo de retroalimentación estás realizando? Retroalimentación por
Descubrimiento. También se llama Reflexiva. ¿Se dan cuenta? Porque estás utilizando estas preguntas, estás llevando a un nivel alto. ¿Alguna pregunta al respecto ahí, colegas, en esa diapositiva? ¿En cuánto estamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece? Está interesante ese Bien, cuadro, profesor. profesor. Seguimos entonces. A ver, vamos a ver. Una pregunta, profesor maestro, ¿esas las 3 preguntas tengo que hacer o solamente que se llama retroalimentación por descubrimiento? Utilizando el crítico. Muy bien. A ver, colegas, bien. Fíjense lo que la maestra nos trae y nos va a permitir a preguntar. ¿Qué dicen los demás? Las 3, profesor. Siempre se deben de trabajar las 3. Los 3 niveles, ¿qué dicen? Sí. Literal, diferencial y crítico. Los 3 tienen que ir juntos. Los 3 No, niveles. pero la maestra hizo una apreciación bastante fuerte. Dijo, y yo quiero retroalimentar. Siempre debo aplicar las 3. ¿Qué dicen los demás? Nos ha desequilibrado. Nos ha hecho un conflicto cognitivo. Su apellido, maestro, su nombre. Le vamos a recordar. Esa mi retroalimentación donde veo que ha habido mayor vacíos en los estudiantes. Pueden darse las 3, pueden darse las última y penúltima, según. Ya, muy bien. Ojo que recuerda que tú vas a retroalimentar. ¿Te conviene retroalimentar acá? ¿Con esto te conviene retroalimentar? Sobre una inquietud. Esto llevado a la práctica de nosotros como comunicación. Hay estudiantes que no llegan al nivel más sencillo que es el literal. Y ahí a retroalimentar, trabajar con ellos las técnicas específicas para llegar a los párrafos y puedan identificar las respuestas. Y yo le hablo de estudiantes de primero, secundaria, tercero, ¿no? Porque ya vamos elevando el nivel de complejidad de los textos también. Por eso digo, ¿qué pasa? Que si tú retroalimentas acá, si lo haces acá, es una retroalimentación elemental. Mental. Si tú lo haces acá, una retroalimentación descriptiva. ¿Puedes hacer los 3? Es un poco complejo, lo puedes hacer, pero tú tienes que apuntar a un tipo de retroalimentación. Dijo la maestra, pero hay estudiantes que no llegan a llegar acá. Entonces tienes que bajar la progresión. Es decir, la situación comunicativa lo tienes que bajar. Ahora dirás, pero hay unos que ya están acá y otros no. Entonces tienes que hacer un reforzamiento. Un reforzamiento, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, hasta el ministerio se confunde. Yo no lo llamaría reforzamiento, solo lo llamaría retroalimentación, porque reforzar significa repetir lo que hayas hecho. Lo único que cambiarás de plan, pero yo lo llamaría más bien retroalimentar. Y mayormente cuando hay muchachos que están en este nivel, yo les recomendaría la retroalimentación descriptiva. ¿Por qué razón? Porque se refiere a guiar, acompañar, ayudar. Acá está. Pero no les recomendaría que se queden acá, porque esta es una cuestión desaprobatoria. Este es el nivel 1. En cambio, acá está el 2, el 3, el 4. Yo les sugeriría que siempre cuando retroalimenten en estos 2. ¿Estamos? Y si tienen problemas, habría que hacer un pequeño, antes se llamaba módulo, tratar para superar ahí. O si no, bajar la progresión. Si no me entiende la palabra progresión, siempre hablo yo esto porque esa es la palabra actual que se usa. Ustedes llámenlo dificultad. ¿Quedó claro, colegas? Sí, profesor, quedó claro. Profesor, una preguntita. Sí. Bueno, quedó claro que en retroalimentación se debe trabajar estas 2 últimas. Se recomienda. Sí, es cierto. Y principalmente en crítico, porque en los niños de primaria también se puede trabajar porque es en base de, como dice, de una postura que tiene que tomar el niño, ¿no? Desde inicial.
Desde desde inicio. iniciar. Y ahí ya saben a tener un pensamiento crítico, ya empiezan ya desde pequeñitos. Exactamente. Ya, lo que pasa es que algunos maestros a veces se confunden estas tres, literal, inferencial, con las preguntas del texto, que es muy diferente. O sea, ahí sí se puede implicar literal, inferencial y crítico, porque Claro. vas a leer un texto y vas a poner tus preguntas, literal, inferencial, crítico, pero en retroalimentación es diferente, ¿no? Es Donde diferente. tú ya vas a hacer pensar a tus niños del texto que ya has leído, que ya has trabajado. Entonces, quedó claro para mí. Gracias, maestro. Gracias, maestra, por precisarlo y ayudarme a complementar. Estas preguntas están referidas al nivel de comprensión. Cuando hablamos a nivel de retroalimentación, relacionamos que si tú haces solamente en este nivel, estás haciendo una retroalimentación elemental, descriptiva. No confundan, estas preguntas es para lo que comprenden los niños el texto. Pero cuando yo voy a retroalimentar, les sugiero siempre estar en estas dos, descriptiva y por descubrimiento. Si logran esto de acá, mucho mejor. Recuerden que ya las preguntas, estas son para la comprensión del texto. Para ya retroalimentar, sí tienen relación, pero ya tienes, como dijo la maestra, que ir dándole forma a la retroalimentación propiamente dicho. Más abajo lo vamos a encontrar retroalimentación. ¿Qué más debo tener en cuenta, colegas? Comprender un texto. ¿Cómo comprenden un texto? Primero, mira, yo he hecho el esfuerzo, y ahí tenemos a Jacobo, que nos va a ayudar bastante, que es de la especialidad. Si hay algo más que haya obviado, yo me esfuerzo por darles lo mejor. No soy de la especialidad de comunicación, pero no hay justificación que yo diga, oigan, porque no soy de eso, me hagan disculpas. No, no. Me pongo a leer y trato de darles lo mejor. Miren, dice, para comprender un texto, primero tenemos que reconocer el propósito. Dice, es importante reconocer que todo texto tiene un propósito y una intención de comunicar. ¿Qué más dice? La identificación del propósito requiere que el lector se pregunte, ¿qué quiere decirme el autor en el texto? ¿Qué quiere que yo haga al terminar de leer el texto? ¿Quiere influir en mi comportamiento o en el de otras personas? ¿Qué quiere hacerme pensar? Es decir, para yo llegar al propósito, yo tengo que ver el texto. ¿Qué es lo que busca este autor? Por ejemplo, si el autor comienza a relatar, por decir, una receta, el autor lo que quiere, está exponiendo que yo aprenda o tenga en cuenta esa receta. Si el autor comienza a narrar un cuento, lo que él quiere que yo reconozca los personajes, y el mensaje del cuento y tanta cosa. Si el autor comienza a presentar unos artículos sobre la matanza en Puno, esa cosa, es lo que quiere que yo reflexione y argumente o diga mi opinión sobre eso. Entonces es muy importante eso. Los demás me ayudarán. Y tener en cuenta los tipos de texto. Bueno, yo he encontrado estos de acá. Tal vez pueden haber muchos más. Pero mayormente los textos, inclusive, he estado leyendo varios y he visto que solamente en la mayoría reconocen estos tres tipos. Y el descriptivo lo colocan en el expositivo. Pero hay otros autores que dicen que debe haber estos cuatro tipos, ¿no? El expositivo es informar, narrativo entretener, argumentativo convencer y descriptivo representar. Repito, pero hay algunos que estos dos están articulados, estos dos. Y entonces presentan expositivo, narrativo, argumentativo. ¿De acuerdo? ¿Qué más debo tener en cuenta antes de... Esto no es para ustedes, esto es para que enseñen a sus estudiantes. Las propiedades para comprender un texto. A él no le vas a dar pues una diapositiva así, esta diapositiva es para profesionales. Tú lo que ya le vas a llevar a la práctica. La adaptación, por ejemplo. ¿Cómo un niño está adaptando su tema? Cuando el niño hable palabras de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a su edad. Por ejemplo, ahorita yo estoy utilizando palabras bastante técnicas, pero mi auditorio es técnico, son profesionales. Y me están entendiendo.
pero ni aún así dejo abierto que si hay algo que no está claro, yo lo pueda profundizar un poco. Entonces, es decir, adaptar. Imagínense si yo voy con estas palabras a explicar a los padres de familia. Estoy cometiendo una aberración. No está adaptado el texto al auditorio. Entonces el mensaje no va a llegar. Los códigos menos. El receptor no me va a comprender. ¿Habrá comunicación eficaz? Nada. Ni siquiera escucha activa va a haber. Porque el texto no está adaptado a la audiencia. ¿Quedó claro ahí? Esto, por ejemplo, en los exámenes de nombramiento les viene un montón de preguntas. Y el profesor ahí falla porque no se ha acostumbrado a trabajar desde ese nivel. La coherencia, por ejemplo, mira lo que dice. Su finalidad es organizar el texto de manera que las ideas presenten conexión entre sí para comprender el mensaje. Las maestras del nivel inicial lo conocen como el hilo temático. Las de primaria y secundaria ya lo conocen como simplemente el tema. Si alguien se sale del tema, entonces ya no hay coherencia, ¿no? Estoy hablando una cosa y luego, como ahorita diría, no, yo tengo mi perrita Lupita, que es muy cargosa y siempre fastidia. Ya me salí del tema. ¿Qué tiene que ver la perrita Lupita con la pedagogía? Entonces, se nota la coherencia. Entonces, inclusive yo puedo tal vez salirme en un momento, se llama distractor. Ustedes me tienen que preguntar, ¿por qué dijo usted eso? A eso se llama el orden lógico. Después tenemos la cohesión. Miren la cohesión. ¿Me ayudas ahí, Jacob? Dice, es la unión de los diferentes elementos que forman un texto. ¿Y cómo se unen? ¿Cómo silvanan la idea principal con la secundaria? Claro, a través ¿de qué? De los conectores. Ajá. ¿No es cierto? La concordancia gramatical y también podemos utilizar acá los referentes, profesor, ¿no? Para evitar esa cacofonía, las anáforas, la catáfora, las elipsis. Todo eso. Y todo eso. Miren, colegas, esto no es para que enseñen a sus niños, esto es para ponerlo en práctica. Al niñito, por ejemplo, tienes que decirle, hay conectores de cuya infinidad. Cuando digo, por lo tanto, ¿será un conector o no? Sí. Eso no es un conector, por lo tanto. Hablen. Sí, profesor. Sí. Sí, es un conector de conclusión. Por lo tanto, en conclusión, ¿no? Al ¿Qué final, pasa si yo digo, si hay maestros en el Zoom que no prenden su cámara porque están tomando café, entonces se están autoestafando. ¿Utilicé conector o no? Sí. Sí. Esa palabra, entonces, entonces, ese es un conector de implicancia. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente. ¿Será un conector? Sí. Sí. También es un conector. La comunicación, colegas, es riquísima, es hermosísima. El problema de la matemática no está en matemática. Está en que los niños no comprenden lo que leen, porque la matemática solo es análisis de enunciados y argumentos que se le llevan a la representación algorítmica. Esos algoritmos son cálculo mental o cálculos axiomáticos que yo utilizo con reglas prefijadas, pero para yo llegar a los algoritmos tengo que pasar por la comprensión. Allí radica que los maestros de comunicación tienen doble responsabilidad. No estoy siendo Pilato por si acaso, que los de matemática. El problema está en que el niño desde inicial se aboquen a tres fundamentos principales: la lectoescritura, la comprensión y la argumentación. Desde muy niñito, de 3 añitos. Ese niñito comience a dar su idea, aunque tal vez un poco, digamos así, incoherente, pero ya tiene su postura. Y así vamos a tener ciudadanos críticos. Ese es el famoso pensamiento sociocrítico. Pero si todo le damos, entonces se convierte en simplemente una campana de resonancia, lo que antiguamente se llamaba el enciclopedismo. Él repetía lo que el maestro le decía. ¿De acuerdo?
¿Qué más debo tener en cuenta? Paso a las matemáticas y paso a lo de ciencia y tecnología. Todo debemos trabajarlo en función al método científico. Por eso que cuando vienen los exámenes de los maestros, nos sacan la mugre con esto. ¿Y por qué los maestros fallamos? Porque no trabajamos así. Mira dónde empieza el método científico. Contexto o universo situacional. ¿Qué cosa es la realidad donde se genera una serie de problemas? ¿Ve? A partir de esos problemas, yo tengo que ver por qué se originan los problemas. A esto de acá, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Esto de acá, ¿cómo se conoce a esta de acá? Acá está, mira, ve, por gusto le iba a hacer, acá está, ve, se conoce como la causa o factor. Ahí está. Entonces, cada que yo vea que hay un problema y descubro por qué se origina ese problema, esa es la famosa VI, variable independiente. Luego paso a la variable dependiente. Acá está. Si hay una causa, produce un problema, ese problema va a tener una implicancia o efecto. Esa es la famosa VD, variable dependiente. Pero ¿por qué tiene que haber una relación entre variable independiente y variable dependiente? Porque ha habido un supuesto o enunciado o un pensamiento que alguien lo hizo. Causa y efecto. Y eso de ahí se llama hipótesis. Acá está, ¿ve? Esta es la hipótesis. Uy, no he resaltado. Vamos a resaltarlo acá. La suposición. Esta es la famosa suposición. Es decir, es un supuesto, yo estoy suponiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué se origina ese problema? Es decir, también muchos lo llaman, es una posible solución por anticipada. Por eso se llama conjetura, pero que necesariamente necesita ser demostrada. Bien, colegas, hasta ahí terminé con los prerequisitos para aplicar los procesos didácticos. Acá tal vez solamente los voy a leer, no se preocupen porque hoy estoy en la 10. Miren los procesos didácticos de comunicación. Colegas, comunicación tiene 3 competencias. La primera competencia es comprensión de texto, la segunda competencia es oralidad, la tercera competencia es producción de textos. Entonces, ¿cuál es su enfoque? Comunicativo. Miren, colegas, ahí está, enfoque comunicativo. Listo, ahí está. Vamos a borrarle. Un ratito. Mediano. Bórrate, por favor. Ya. Listo. Si yo estoy en la primera competencia de comprensión, hay 3 procesos didácticos. Colegas, los de comunicación siempre manejan sus 9 procesos didácticos. Antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. Pero tienen que saber qué se da antes de la lectura, porque a veces algunos lo saben de memoria, pero no saben qué debe comprender. Antes de la lectura, ¿qué debe comprender? El propósito Los elementos de lectura, para texto. la exploración de los saberes previos y la formulación de las hipótesis. Miren, colegas, cómo por eso que se dice que el socioconstructivismo es hacer ciencia, no transmitir ciencia, porque en todas las áreas está esa filosofía científica, las famosas hipótesis y variables. Por eso que les he dado como prerequisito. Entonces acá tenemos, dice, propósito de la lectura, exploración de los saberes previos y la formulación de la hipótesis. Eso en el antes. Durante, la modalidad o forma de lectura y la contrastación de hipótesis. Mira, durante la lectura. Ahí puede entrar el skimming y después de la lectura, las estrategias que permiten dar cuenta de lo aprendido, de lo comprendido de la lectura. Hasta ahí tengo la primera competencia. Sí, colegas, si alguien quiere participar, no hay problema. Paso a la segunda competencia. La competencia comprende textos orales y se expresa oralmente. Ahí que tenemos el propósito. Mira, antes del discurso, el propósito, la organización de las ideas
el tema y el auditorio o interlocutor. Yo tengo, miren, antes del discurso yo tengo que decir cuál va a ser mi propósito, lo que voy a hablar, para qué voy a hablar esto, para qué le voy a mandar este mensaje, cómo voy a organizar mis ideas, qué voy a hablar primero, después, de qué voy a tratar, quién me va a escuchar. Tengo que adecuar mi dicción o mis palabras a mi auditorio. Ese es antes del discurso. Durante el discurso, inicio, desarrollo del tema y el cierre. Y después del discurso, revisión y reflexión sobre lo emitido o escuchado. Paso a la tercera competencia, producción de textos. Fíjense, colegas, si ustedes tienen en cuenta todas estas cositas de ahora y no están por cumplir ahí sentaditos, discúlpenme, estoy solamente haciendo una apreciación subjetiva, no me refiero a nadie, yo me cuido bastante porque si no, violento la cuarta rúbrica que se llama profesionalidad y calidez. Miren, en la producción de textos, ¿qué se debe tener en cuenta? La planificación, la textualización y la revisión. Pero, ¿qué pasa cuando algunos maestros le dicen ya, y en la planificación qué haces? El plan de escritura. Y el plan no necesariamente es que tú hagas tu plan como, no, basta que hagas tu pequeña estructura o esquema, ese es tu plan. Es decir, yo voy a producir mi texto, primero va a tener el título, de ahí los datos, de ahí voy a escribir el párrafo, de ahí voy a poner una conclusión. Ese es tu plan de escritura. Que considera el propósito, el destinatario y el texto a escribir. ¿Qué más? En la textualización es la escritura desarrollada en función al plan de escritura. Según tu esquemita, tú escribes, esa es la textualización. Y la revisión considera, también se llama el lenguaje verbal, es decir, la parte formal, la escritura, la edición, la publicación. Acá está la coherencia, la cohesión, está acá en la revisión. Acabé comunicación. Me voy a matemáticas, a los matemáticos. ¿Cuál es nuestro enfoque? Resolución de problemas. Miren lo que debemos tener en cuenta, 6 procesos. Familiarización con el problema. Otros también lo llaman situación problemática. Otros lo llaman problematización. Normal, es lo mismo. Búsqueda y solución y ejecución de estrategias. Por eso que cuando les vienen los exámenes dice, a ver, si quiere resolver el problema de matemática, la profesora hizo la familiarización con el problema, luego buscó una estrategia. De allí debe seguir la socialización de representaciones, la formalización, la reflexión y la transferencia o planteamiento de otros problemas. Eso es cuando yo le decía, la transferencia debe decir, crea otros ejercicios y tal. En matemática, estos 6 procesos son para las 4 competencias. No es como en comunicación, que cada competencia tiene sus procesos didácticos. En matemática, los 6 procesos son para las 4 competencias. Ahora, estamos en ciencia y tecnología. ¿Ve? Miren cuál es su enfoque. Indagación y alfabetización científica. Ese es el enfoque. Y acá sí es chamba para los maestros de ciencia y tecnología. Cada competencia tiene sus procesos. Planteamiento del problema. Por ejemplo, la primera competencia, indaga mediante métodos científicos. Mira, es similar en las otras competencias, pero hay algo de diferencia. Planteamos el problema, planteamos la hipótesis, elaboramos el plan de acción, recojo de datos y análisis de resultados de fuentes experimentales, estructuración del saber y contrastación de hipótesis, evaluación y comunicación. En otras palabras, mi respeto a los maestros de ciencia y tecnología, porque ellos explican en esencia el método científico. Ese es solo para la primera competencia. Me voy a la segunda. Esto se repite. Siempre vamos a partir de un problema. Hipótesis también. Igual, acá cambió. Recojo de datos de fuentes secundarias y análisis de resultados. Acá sigue igual, acá también. Acá solo ha cambiado esto. No se olviden. Competencia 3. Otra vez, mira, acá está referido, la competencia 3 dice, diseña y produce prototipos tecnológicos. Acá entra bastante la creatividad. Y mira,
Planteamiento del problema, pero ya no cualquier problema, sino solamente tecnológico. Planteamiento de soluciones, ya no hay hipótesis, porque acá ya tiene que producir diseño y construcción del prototipo, validación del prototipo, estructuración del saber construido como respuesta al problema, y esto sí se repite. En ciencia y tecnología hay 4 competencias. Acá, por ejemplo, la competencia es construir una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en la sociedad. Planteamiento del problema, pero acá hay una postura, hay un cuestionamiento sociocientífico, es plantea la hipótesis, elabora su plan de acción, recojo de datos y análisis de resultados. Mira, lo novedoso, argumentación, evaluación y comunicación. Los maestros de ciencia y tecnología, es bien complejo el área. Y termino con personal social. Tiene solamente 3 procesos didácticos y 5 competencias. En las 5 competencias se aplican los 3 procesos didácticos. ¿Cuál es su enfoque? Desarrollo personal y ciudadanía activa. Desarrollo personal y ciudadanía activa. ¿Qué procesos tiene? Problematización, análisis de información, acuerdo o toma de decisiones. Esta área es muy práctica. Y acá están los famosos, por ejemplo, me decía el otro día un profesor, ha venido dilemas morales y eso, ¿qué tiene que ver con nuestro? Oye, tiene que ver con nuestro trabajo. Tú eres de ciencias sociales y es puro dilema. Acá están los dilemas morales, problemáticas ambientales. Por ejemplo, un maestro de personal y social de primaria, porque ellos manejan todas las áreas, cuando empiece su clase no va a presentar cantando una canción. Mayormente tiene que presentar presentando una situación, contexto. Puede ser un asunto público, una situación cotidiana, un hecho cotidiano, un dilema moral, problemática ambiental. Así empieza. Luego, a partir de ahí, ¿qué hacen los muchachos? Analizan la información. Una vez que analizaron, toman un acuerdo o decisión. Sobre todo cuando es una problemática. Dice, bueno, entonces ya no hay que arrojar la basura, etcétera, etcétera. Toman la decisión. Inclusive algunos hasta llegan a compromiso. Hasta ahí, colegas, he acabado. Me falta todavía hablar de la evaluación, pero es bastante. Evaluación desde el enfoque formativo. Tampoco no se trata pues de hacer por correr o leer. Me parece que lo podemos dejar la evaluación para evaluación formativa, porque yo les había preparado cómo es que se aplican las rúbricas en la retroalimentación. Ahí está la elemental, la descriptiva y la por descubrimiento. Pero ya se necesita la hora, yo pienso dejarla ahí, salvo mejor parecer. Y que ya tiene... ¿Sí? Disculpe, profesor. Porque nos falta bastante. Evaluación formativa, retroalimentación. Acá está ¿Me manda la asistencia? Eso es. Ya. ¿Qué les parece? Lo dejamos entonces ahí. Queda pendiente evaluación formativa. ¿Está bien, estimados maestros? Ya, maestro, ya, está bien. Sí. Sí, ya. Ya, maestro, muy bien. ¿Alguna pregunta? Está bien, Valeria? maestro. A la próxima, profesor. Muchas Excelente, bendiciones. Listo. Gracias. 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 A la próxima, profesor. Hasta la próxima.